Hola de nuevo, bienvenidos a la Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Benjamín Rodríguez, anfitrión. El día de hoy tenemos a Lu, bienvenido. Espero que esta charla pueda hacernos llegar un poco más adentro de ti, de conocer no solo al que está frente al bajo haciendo el corazón de la gusana ciega, Qué padre. sino también del papá, del ser humano, del hijo. Entonces, si quieres, por favor, Es un saludo y también presentarte. lo saludo el puntito, que aquí lo voy a tener conmigo. Lu, tu formación, tu casa, los libros, música, ¿cómo empieza la formación del que hoy tenemos aquí enfrente? Pues yo estudié el kinder en la Queen Elizabeth, la primaria en la Manuel Bartolomé Cosío, allá en Tlalpan, y el secundaria y prepa en el Colegio Madrid. Y después me fui al CIEM, que es una escuela de música, Centro de Investigación y Estudios de la Música, que no se reconocía aquí en México, la reconocía la Royal School of Music of London. Y era la aventura de mi generación, pues no habían carreras, estaba la del conservatorio y estaba la de la UNAM, como carreras profesionales de música. Y yo me fui a esta escuela, éramos 5 personas en mi salón. Entonces era muy pequeña, estábamos empezando. Después, chicos, aprovechen ahora, hay muy buenas escuelas de música y además el medio se ha profesionalizado, lo cual celebro muchísimo. En esa época no. En esa época no encontrabas cables tan fácil, no encontrabas bajos tan fácil. Así es. Y en tu casa, dentro de tu hogar, tu familia, hermanos, padres, ¿qué fue la influencia o qué te llevó a todo esto que has hecho? Yo creo que la parte en la que mis papás cooperaron muchísimo siempre fue su actitud. Ellos son psicólogos los dos. Mi papá es médico también general, fue pediatra, psiquiatra y ahora es psicoanalista, y mi mamá también. Son terapeutas de familia y de pareja. Entonces tomaron ese rumbo que tiene que ver con la salud mental. Y pues nosotros éramos prueba y error también del manejo de la libertad en realidad, ¿no? Entonces, en ese manejo de la libertad, pues vimos la opción. Yo iba a ser pintor y siempre vi la opción del arte como eso que a mí más me interesaba, la estética, la parte, pues no solo auditiva, visual. Pero cuando conocí la música, que fue mi hermano menor, Pepe, célebre ingeniero de audio, él empezó a tocar batería y yo me enamoré de la música. Me enamoré de la música y en realidad tengo mucha facilidad para melodías, para entender la armonía, para esta parte, yo creo que es como la parte técnica, ¿no?, de la música. Se me facilita mucho. Y entonces también jugábamos béisbol, que esa parte nos la dio mi papá, y fue una bendición porque aprendimos mucho a trabajar en equipo. El béisbol es muy formativo en ese sentido. Siento que cualquier deporte de equipo, pero el béisbol lo he visto, lo he comparado, me ha tocado compararlo con lo que pasa en el fútbol, y el fútbol creo que comete el error de hacer seres muy individuales y que están pensando en su carrera y están pensando en su camino. El fútbol me encanta, por cierto, pero en las ligas infantiles pasaba esto, y tiene mucho que ver con algo que yo hago ahora con la gusana ciega, que es mucho equipo. No sirve de nada que uno vaya, que Daniel despunte y el mismo pues de repente siente la debilidad de ir él solo, ¿no? Entonces tenemos que ir todos y tenemos que hacer la suma de 3 tiene que ser mucho más que 3, y pues tenemos ejemplos de eso en el rock británico, muchísimos, ¿no? Creo mucho en eso, quizá por el bass, quizá. Es bastante importante esa parte de formación. Entonces, empiezas a tener tu experiencia escolar con la música. ¿Qué era lo que te enseñaban en la escuela? No me imagino. Y en esta primera escuela, que eran 5 alumnos, no me imagino. Bueno, las materias en la carrera pues eran solfeo, que es una parte muy importante de tu approach, tu acercamiento a las partituras, ¿no?
pero auditivo también. Entonces estás trabajando esas dos cosas y yo había trabajado muchísimo con eso en la adolescencia, lo tenía fresco, lo tenía, bueno, como que iba adelantado. Entonces era bastante sencillo. El otro trabajo pues es la armonía y trabajas las diferentes armonías que ha habido en los diferentes siglos, desde el contrapunto o música medieval en donde no había armonía. Entonces es muy interesante para mí esa parte de la escuela que creo que muy poca gente lo hace ese approach. La armonía tiene muchísimo que ver con el desarrollo de la civilización. Y cuando no había armonía, en realidad todo el mundo pensaba lo mismo. Entonces había una melodía que era un unísono, el canto gregoriano. Y conforme se va desarrollando, que está este tema de la libertad, se va usando más libertad, pues habían unas reglas hasta hace 200 años donde no podías tan fácil hacer ese acorde que te gustaba porque ya lo conocían, pero si lo hacías estabas quebrando la regla y estabas invocando demonios, estabas invocando y en una cacería de brujas pues podía ser, la música es muy poderosa, Benjamín. Sí, totalmente. Y no la letra de la canción, no, la música, eso que de repente estás viendo la película y de repente la música te está diciendo que estás triste y ya estás triste, ya está melancólica y no hay letra. Y además es directo al corazón, no tuvieron que convencer a nadie. ¡Pum! Ya estás diciendo es épico, ya ese es un héroe. Sí, el resto de los sentidos jugando con eso. Es invisible. Es invisible, Invisible, pero es poderosísimo. tan tangible que de repente ya estás con el corazón Y demasiada armonía fuera de este camino diatónico, nada más por decirlo de una forma, el camino diatónico es mucho la música que más conocemos en Occidente, que son los clásicos, y entonces podemos hablar de un dentro y un fuera. El dentro sería cuando suena muy consonante. Te va saliendo y se va haciendo jazz, se va haciendo más libre, más free jazz, y va invocando libertinajes. Entonces sí, por supuesto que es una gran responsabilidad, o sea, sí, por supuesto. ¿Y tus maestros quiénes eran? María Antonieta Lozano era mi maestra de armonía, también de piano, y sí aprendí mucho piano, fíjate, me encanta el piano. Concertista espectacular, pedagoga, y yo creo que ella he tenido muy buenos maestros. Ricardo Sánchez fue maestro de canto, no en esa escuela, después, pero he tenido maestros sensacionales. Jorge González, maestro de batería, que le ha dado plaza a todo el mundo, pues cantidad de bateristas, incluyendo Germán, incluyendo Alfonso André, o sea, el Pato estuvo por ahí, Iglesias. Entonces, a mi hermano fue mi maestro también. He tenido muy buenos maestros. Fíjate que los maestros son muy importantes. Sí, para bien o para mal. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Bien. ¿Y luego terminas la escuela o en ese transcurso de la escuela empieza a coquetear contigo el rock and roll o qué te hace dar ese siguiente paso? Qué interesante. Fíjate que hay una noticia por ahí dando vueltas pues a partir de que Hugo Gatell pues nos estuvo platicando a todos los días en la tarde, ¿no? Ya de pandemia. Él y yo tuvimos un grupo que se llamaba Cantera. Lo mencionó en una entrevista, el Tocaflauta Transversa. Y era un grupo progresivo, yo creo que era 1982, 83, estábamos en secundaria. Estaba Jacobo Lieberman, después Santa Sabina, Luis Alfonso Figueroa, después Santa Sabina. Juan Manuel Vadillo, después fue Pedro y las Tortugas, y estaba bueno. Pedro Gilabert, mi hermano era el baterista, todos se dedicaron a la música, era un grupo importante, te estoy hablando de que yo tenía, cuando escribí este libro, más o menos, estaba el grupo Cantera y tocábamos en todas las verbenas del Madrid donde nos dejaran, o en la Manuel Bartolomé Cosío también, hay fotos del salón de actos donde estamos ahí, unos morrititos. Entonces yo ya estaba inoculadísimo, no tenía escapatoria, era lo que me encantaba, era donde me movía como pez en el agua. Eso iba a ser. Y desde conectar cables hasta que nos íbamos, hasta estar hablando con el público, es muy divertido.
Yo creo que desde entonces era o rock o jazz, porque el rock tiene como tiene un aura diferente que otras músicas y a mí me gusta lo que sucede en medio. Sí me gusta un rock que sea que tenga mucha música. Me gustó mucho más el rock por la música que por el rollo, que por un rollo que trajera el cantante o el rollo que trajeran. Siempre ha sido interesante, pero para mí fue primero la música. Sí, principalmente la imagen y lo que te puede representar estar. El sonido, un Pink Floyd a mí me transportaba a unos lugares, uno jazz, así esa música que ni siquiera era la de mi generación, yo estaba retomando cosas que ya habían pasado. Ajá. Sí, esos clásicos, ¿no? Que te van empujando a lo que Sí, o sea, vas como retomando cosas que no necesariamente son de tu generación y que te aportan. Y entonces Cantera, empiezas con esto de Cantera y ¿qué sucede después de Cantera? La Gran Travesía, que fue una banda padrísima con Rodrigo Barberá, también con mi hermano, éramos ese trío y después entró David Guitarras, que es David Martínez, y fue como mucho más desarrollo. De hecho, eso empezó como una banda de jazz y después lo quisimos hacer como canciones, como popero, como rockero. Muy padre, muy mexicano, habían sones, habían solos de teclado así, con una base de fusion. Estábamos terriblemente libres, demasiado libres. Demasiado. En el sentido musical, o sea, teníamos que como encontrar nuestro camino, pero pues alguna vez, varias veces nos decían, pues, ustedes están en donde nadie más está. Y sí hay un disco, que es La Gran Travesía, y de veras estaba en un lugar extraño. Hay un solo de Jaime de la Parra en el disco, que es Wes Montgomery, hacía increíble, o sea, increíble. Después, ¿qué sigue de Travesías? Y entonces, caí en todas esas tentaciones de la música y no en todas, las drogas nunca han sido para mí. Lo he intentado y no se da. De veras, al final sobrevivimos y lo que vino fue el pensarme como un ser productivo y me hice un mercenario de la música y empecé a tocar con todo el que me pagaba. Y fue muy divertido, es muy padre. Ahí hay mucho nivel, es muy difícil que consigas chamba, que te llaman porque alguien dijo, no, hay uno que toca muy bien, no sé qué. ¿No? Entonces yo estaba tocando con Pandora, toqué con Mimi, con Ilse, con Denise de Calaf, con Gloria Trevi, con Timbiriche y la lista, Esteban Butiche. Eso no lo sabía, compañero. Sí, tuve una época ahí, la verdad, muy padre y puedo decir que en un sentido creativo pues muy obscura y en un sentido espiritual pues hay mucha grilla en esas situaciones porque hay mucha lana. Entonces tienes un puesto, eres el bajista o el saxofonista. A mí me tocaron esas dos, ser el bajista o el saxofonista o el bajista saxofonista. Y el de enfrente está viendo cómo te hace ver mal para traer a su primo que también toca bajo. Claro. Entonces está, pero durísimo. Y es muy interesante, así es la vida. Y fue una época, pues también muy padre, llena de cosas, con lana también. Sí, bien. ¿Y cómo das ese cambio a una camiseta única? ¿Cómo pasas de trabajar para todos estos artistas muy grandes a un grupo que estaba creciendo? Tenía un estudio y entonces tenía un pie dentro del rock and roll. También supe que entrevistaste a Cecilia aquí. Estuve mucho tiempo con Cecilia, estuve 9 años con Cecilia. Y entonces tenía un pie en el rock and roll, pero era chamba, o sea, era el proyecto de Cecilia, pero yo también sentía una dualidad donde pues te están pagando, pero sí me gusta el Barça, ¿no? Sí me quiero quedar en el Barça, ¿no? Decía Messi, pero al final pues tiene que trabajar y ya tiene un estilo de vida que le está quitando lana, ¿no? También.
Entonces, son muchas cosas. En realidad, siempre estuvo esa dualidad de pertenecer. Cuando estás trabajando, pues no perteneces. Y se siente, es muy clarito. Es muy clarito, no haces promoción, tú nada más vas al toquín y además, si vas y sabes que lo están grabando, vas y le dices, oye, van a grabar, a ver, nos tienes que decir, no puedes grabarlo sin avisarnos porque nos tienes que pagar. Es un rollo, en realidad es rudísimo. Entonces, realmente yo estaba cansado de eso, estaba cansado de estar cuidando el trabajo en ese sentido y no pertenecer, ¿no? Era un mundo con esas características. Siempre te llaman porque se fue el que estaba, o porque se pelearon, siempre es así. Entonces, yo muchas veces llegué sin ensayar a leer, ¿no? No soy un gran lector, pero sé leer y ya con la adrenalina pues haces lo que puedes ahí oye, te vas a quedar, y ya te quedabas, ¿no? O sea, así funcionaba, era a ver quién remaba más duro, y yo me subía y remaba bien duro y pues te quedas. En realidad es muy padre, aprendes a remar, aprendes a tocar, aprendes a enfrentar pues te toca ahí tú solo y todos se callan y está tú solo. A ver qué haces, ¿no? Muy interesante. Yo lo encuentro divertidísimo, creo que se lo recomendaría a todo mundo, pero no para toda la vida. Y entonces ahí, con mi estudio, conocí a La Gusana Ciega, ellos mezclaron el Super Beats, el segundo disco, en mi estudio porque yo tenía las máquinas que podían usar, entonces lo rentaron, estábamos trabajaba muy de la mano con Carlos Valraven y con Jerry Rosado, que eran Intolerancia, eran la disquera de La Gusana. Y entonces, no, bueno, ahí con Lu, que yo no era Lu, entonces era Luis Ernesto Martínez, que ahorita estábamos platicando de eso, ¿no? Pues ha sido mi nombre artístico ya después, ya con La Gusana. Los conocí, dije, bueno, otra banda de rock, muy bien. Y tocó el Chilo Morán ahí, tocó Juan Cristóbal Pérez Grobet, tocaron no sé, estuvo padre ese encuentro, pero yo no sabía que iba a ser tan importante. Eso fue en el 97 o 98. Y para el 2005 ya llevaba tocando con Daniel Gutiérrez en su proyecto solista porque se habían peleado. Cosmonova. Y con Cosmonova estuvimos haciendo un proyecto realmente, puramente musical, o sea, era un agasajo y nos iba a ver gente pues, que había estado yendo a ver a La Gusana Ciega antes, ¿no? Entonces no era muy lleno, no era nada, entonces no era nada comparado todavía con La Gusana Ciega, pero eso nos permitía unas libertades musicales increíbles, entonces fue muy divertido, pero de repente hubo la idea de que se juntara La Gusana Ciega, Germán le habló a Daniel, ensayábamos donde Germán, seguían siendo muy buenos cuates, y cuando le hablaron a Manuel Leiva, el bajista de La Gusana, vivía en Estados Unidos y no quería saber ya nada de La Gusana, entonces pues me hablaron y la misma, ahí hubo tiempo de ensayar y estuvo de agasajo, porque yo no sabía quién era La Gusana, no sabía tiene un crecimiento extraordinario La Gusana en muy poquito tiempo, ¡pum! Ahí estaban cuando se pelearon y entonces la gente se quedó así y yo no sabía que La Gusana había crecido así, entonces pues casi yo estaba como ayudando, ¿no? Bueno, sí, órale. Entonces los regañaba bien a gusto. Ese acorde está mal. Eso hay que darle otra vez porque estás tocando. No. Entonces me involucré y les latió mucho y estuvo increíble el primer toquín que fue en el Bulldog. Ya me quedé, hay entrevista y ¿yo qué hago? Yo les digo, ¿yo qué hago? Pues vienes a la entrevista, así casi me jalaban así. Yo no había hecho entrevistas, no sabía nada, son mis maestros. Yo los veo y fluyen así, ellos fluyen como pez en el agua, es más normal para ellos que los toquines. Entonces fue muy especial, entré a un mundo nuevo, padrísimo, pero que además va mucho conmigo por esta parte de hacer equipo,
de hacer lo que necesita el equipo, como sin pensarlo. En realidad es una formación. Yo tengo una experiencia muy buena con la Gusana Ciega, que le tengo un cariño tremendo. En algún tiempo de mi vida fui su agente. Un agente es de booking, es quien vende las fechas del artista. Entonces fuimos a un lugar en Coacalco, sobre la vía López Portillo. El lugar era un lugar pequeño. Hubo una tardeada y habría 300 chiquillos, todos con la gorra volteada y todos bailando así. Todos, izquierda, derecha, todos, como pollos. Y después ya iba a ser el show de la Gusana Ciega. Pero el equipo nunca llegó, nunca llegó. Nos bajaron un micrófono de la cabina que estaba enfrente. Pues obviamente Daniel, si cantaba ahí, las 4 bocinas daban al centro, sí, chillaba, claro, espantoso. Entonces voy con el dueño y le digo, oye, pues es que en estas condiciones no se puede. Y me dijo, sí, tienes razón, lo siento. Así, sí, y toma. Claro. Y me terminó de pagar. Y entonces me acerqué. Te podías haber ido, ¿no? Sí, nos pudimos haber ido. Me acerqué y les dije, con el dinero en la mano, les dije, muchachos, aquí está el dinero, ya nos podemos ir. Y sin pensarlo, nada más fue que me dijeron, no, Benja, vamos a ver cómo le hacemos. Las 6 personas que vinieron, eran 6, vinieron a ver a la Gusana Ciega y les vamos a dar este show. Va. Sí, está bien, padre. No sé qué tan bueno haya sido para ellos estar con esas condiciones tan adversas, que también en el tiempo que lo estaban haciendo era más común tener tanta adversidad que tener las comodidades que puedes tener hoy. Pero los chiquillos que estaban ahí seguramente seguirán siendo fans de la Gusana Ciega. Y esa es una cosa padre, que se los reconozco. Y te digo que qué padre que cuentas eso, porque yo siento que ese espíritu está ahí a todo lo que da. Estamos como celebrando muchos años de trabajar, pero sobre todo muchas ganas de lo que sigue. Estamos felices de estar componiendo, tenemos un sencillo, Empezar de Cero, los invito a que lo escuchen, que es el primer sencillo del 1021, es nuestro nuevo disco. Estamos prendidísimos componiendo a distancia, produciendo a distancia. Realmente está ese espíritu de lograr todavía cosas que no hemos logrado, que ese es el gran motor. O sea, para mí, coincido en muchas cosas con Germán y con Daniel, pero no en todo, pero queremos hacer unas cosas que no hemos hecho. No hemos hecho un chorro de cosas musicales, de sonido, en el disco, de producción, en el video. Entonces está ese espíritu que es muy genuino. Es como el de los chavitos de cantera. Es igual, o sea, hay una foto donde están las bocinas del estéreo de casa. Nos llevábamos lo que había ahí porque no iba a sonar más que con eso. Para que sonara, Para que sonara. Ni bien ni mal, solo que sonara. Esos momentos tan interesantes. La oportunidad que he tenido las últimas veces que he visto a la Gusana Ciega, no cuando están tocando en un bar, sino que están en espacios más abiertos, cada vez hay más jóvenes viéndolos, jóvenes, jóvenes niños que van a los shows. Y eso es que han roto la brecha generacional 2 veces. Y que a lo mejor es el hijo de alguien que ya tiene un hijo, que ya está yendo a los conciertos. Y veo un disfrute y escucho cómo cantan los niños las canciones de la Gusana Ciega, y eso es que lo están haciendo bien. Porque todavía hay más que hacer. Totalmente. Ese es un gran motor y es un grupo muy privilegiado, la Gusana Ciega, porque hay públicos nuevos, hay los chavillos, es que escucha la rola todo el día, y nos está diciendo la mamá que yo soy fan desde hace un chorro, pero él solito ahí va eligiendo, ¿no? Sí, está increíble. Sí, esa es una sorpresa muy grata. Un privilegio. Muy grata, lo he visto no muchas veces. Lo he visto, con los muy grandes, que las familias ya empiezan a ir, que los hijos de los hijos ya empiezan a ir. Me refiero a los grandes, a mi ver, como Caifanes, como Héroes del Silencio, de que veo eso, que veo a las familias que están ahí cantando las canciones, que los papás
o hasta los abuelos en un momento, todo por ser precoz. Entonces, sigue La gusana ciega, pero además, ¿qué más, Lu? Porque eres bastante inquietito. Bueno, no sé si me estás preguntando de esto, yo hago Sí. cantidad de cosas, pero les platico, el puntito, cuando cantera, nos pidieron del Colegio Madrid, Adriana Chávez, una maestra de literatura argentina, que lleváramos un ensayo, un cuento para niños de 5 a 7 años para el miércoles. Entonces yo lo hice esa tarde, muy, muy quitado de la pena, muy sin saber lo que iba a pasar, porque ha sido un libro muy generoso para mí, ha sido un libro como pasa esto que cuenta Benjamín. Muchos niños llegan y me dicen, es que es su libro favorito, lo trae para todos lados, y el niño va ahí con su que le firme su libro, y eso no tiene precio, es una satisfacción increíble. Sí. Ese cuento lo escribió un chavo que era yo a los 13 años, imagínense. Entonces me dijo la maestra el otro día, el tuyo, le estaba dando sus cuentos pues revisados a todos, ¿no? Y me dice, el tuyo no lo traje porque me gustó mucho y lo mandé a un concurso. Y ganó segundo lugar Híjole. de cuento infantil del distrito. Entonces, yo creo que era 1982, 1983, estaba en segundo de secundaria y lo guardamos. Lo guardó mi mamá, me dijo, lo va a perder, entonces lo guardo yo. Y Nelly, mi esposa, que conoces bien, lo quiso editar hace, yo creo que 4 años. No, 2002, no hombre, que 2. En el 2012, ¿cuánto es? Bueno, 7 años. Vamos a editarlo, pero va a ser para donación. Ella había averiguado dónde se podía, dónde conoce a todo mundo, sobre todo en Guadalajara. Lo que se recaude de las ventas de este libro es para los hospitales civiles de la ciudad de Guadalajara. Y es una tarea que ya para eso nació el puntito. Mi padre muchas veces decía, amor con amor se paga. Todavía lo dice. Y pues ese regreso, Lu, es una cosa sí. muy buena. Uy, sí. Pero luego también hay un mini puntito. Y ese puntito... Esta es la versión de la pasta dura y esta es la versión de la pasta blanda. Porque antes de venir me dijo Nelly, llévate los dos. Pero son el mismo. Son el mismo. Me contaba Mecánico Nelly sobre puntito. tu hijo. Les platico, mi hijo tiene 12 años. O sea, más o menos esa edad que yo tenía. Y acaban de terminar la edición de un cuento que hizo él. Muy hijo de ¿no? Muy realmente inspirado, pero tiene su originalidad. Entonces, pues los invito a conocerlo. Todavía no lo presentan, se llama Benjamín y es un libro con una idea increíble, increíble. Es un alebrije que tiene una anomalía, no tiene corazón, y entonces en su búsqueda de encontrar el corazón, aprende lo que está bien y lo que está mal. Se los dejo ahí, es una moraleja. Los niños son sabios, Sí. Los niños son sabios. Y papás, si sus hijos hacen algo, una obra, un dibujo, guárdenlo, porque tiene un valor, una riqueza que después de adulto dices, ¿de dónde saqué eso? ¿De dónde saqué eso? Es una asociación de ideas, de valores. Sensacional. Benjamín se llama ese cuento de Bruno Martínez. Ya lo estaremos presentando, va a estar en la FIL y va a ser algo grande. Estaremos ahí bien pendientes de lo que se pueda Benjamín. ayudar con esto, porque si bien es por venta y todo lo que se recauda del libro es donado a instituciones que tienen necesidad en Guadalajara, entonces esto es parte de El amor con amor se paga, Lu. ¿Y qué más? Después de hacer música, escribes, ¿qué más? Bueno,
realmente en ese sentido La Gusana Ciega es increíblemente demandante. Sí. Entonces nos dedicamos al 100% en eso, pero te puedo platicar que de la lectura, de mis hobbies más divertidos ahora es leer con mi hijo, leer con él, que él me lea y yo leo la otra parte, porque el chiste ha sido como que a él le vaya gustando, ¿no? Pero en esa tarea he encontrado la época de lectura más bonita de mi vida. Me encanta Milán Kundera, me encanta, bueno, cantidad de lecturas de superación personal. O sea, me encanta Connie Méndez, me encanta Ramtha, libros espirituales y de meditación, Osho, todo eso. Ocho, Pero está complicado. no sé, es muy interesante todo esto, toda esa parte metafísica, hasta el Kybalión, libros que pues hablan de esta idea universal de que las ideas están antes de las cosas. Si tú lo piensas, entonces se puede realizar. Es una postura filosófica y casi una postura de vida, y creo que no es para todo mundo, y creo que ni siquiera es para el ser humano. O sea, así de veras lo veo con mucho respeto y con mucho... Ahora sí que si Dios me va a ayudar, está muy bien, pero si llega la ayuda, toma la ayuda, ¿no? Sí. O sea, tenemos que poner de nuestra parte. Sí lo veo así, más allá de pensar que la mente lo va a resolver todo. Pero yo creo que esa es como la parte que a mí me gusta mucho leer, de que vuelvo a leer el mismo libro, lo vuelvo a leer varias veces. De lectura pues de novelas, y esto me gusta mucho Ernesto Cortázar, me gusta mucho Julio Verne, me gustan Harry Potter, no sé, o sea, realmente soy muy accesible y me gusta leer. También me gusta meterme en líos, me gusta Heidegger, me gusta filosofía también, Platón. Meterme en líos. Sí, o sea, eso sí, te quedas en una página y no avanzas, ¿no? O sea, arte y poesía, no sé. Y hablando de líos, Avándaro, ¿qué es para ti? Estamos celebrando 50 años del Festival de Rock y Ruedas, con todo lo que sucedió, que a nosotros no nos tocó, pero somos una consecuencia de... Por supuesto, por supuesto. Fíjate que tuvimos una plática muy interesante backstage con Luis de Llano, o sea, Luis de Llano para mí simbolizaba una Televisa, Televisa, eterna, sí. que iba a estar toda la vida. No está, o bueno, sí está, pero no es lo que era, no es ese tamaño. Y nos platicaba las historias de Avándaro, cómo batallaron esos muchachos. Eran unos chavos que estaban tratando de hacer en México lo que se estaba haciendo en todo el mundo, a nivel sexual, a nivel música, este uso de la libertad del que hemos estado hablando durante la entrevista, ¿no? Y los 60s en ese sentido pues fueron un ensayo, o muchos ensayos y muchos errores. Y Avándaro pues es la versión de México, la versión que también enfrenta a México consigo mismo, que le dice, pues a ver, da el paso tú. Pues es que, híjole, represión, ignorancia, se salen todos los demonios de México ahí en un acto de valor de los mexicanos, de los chavos mexicanos. Yo creo que el rock sí tiene esa parte y tiene un valor de contracultura, un valor de aportar libertad y de descubrir algo que tiene el espíritu del joven, ¿no? ¿Cómo lo digo? Pues ahí está el rock, ahí lo puedes decir. Pero seguimos como a prueba. Yo creo que el rock y las diferentes manifestaciones artísticas y las represiones de los sistemas que pueden pues dejarte ser o frenarte, pues están a prueba, estamos a prueba. Yo creo que
Avándaro significa para mí la libertad y significa la iniciativa de los chavos. Sí, a diferencia de lo que sucedía en ese tiempo en Sudamérica con nuestros compañeros en Sudamérica sobre las represiones militares, los gobiernos militares, dictaduras, etcétera, ellos lo pudimos ver en el documental de Netflix un poquito más cercano, donde hablan de que ellos tenían que encontrar en la letra de las canciones cómo poder esconder el mensaje social. Pero en ese punto en México nuestro gobierno no era así. O sea, digamos, puede ser más blando, no era una dictadura blanca que he leído muchas veces, una dictadura blanda que existía. Entonces, nuestro Woodstock, porque aquí el resto de los panelistas han hablado mucho de esto, que nuestro Woodstock fue de amor, fue de necesidad de celebrar, porque finalmente estabas cómodo porque no sucedía nada. Hace tiempo me dijeron que aquí no pasa nada. Y entonces sucede esta parte, como vieron las autoridades, el tanto joven reunido con la bandera del rock and roll, fue para que no me pase lo que está pasando allá abajo en el sur, mejor bloqueo. Y entonces queda este bloqueo y en la parte de abajo empieza a emerger lo que siento que hoy somos, y me considero parte de, porque yo decidí sentarme atrás de un escritorio porque de mis manos nunca salió nada que sonara a una armonía. ¿Qué es ahí sobre esto? ¿Qué puedes complementar sobre esta parte del renacer, ¿no? Del rehacerse del rock en México? Fíjate que el ser papá es como también muy recomendable para todo el mundo. Sé que no es para todo el mundo y menos ahora, pero es el gran reto de decir qué hago, porque este chamaco está aprendiendo, igual en el rock. Yo no creo mucho en que la letra nos diga lo que tenemos que hacer y entonces hay que hacerlo. Recuerdo muchas letras de Charly García, como lo que cuentas, ¿no? De viniendo de Argentina, pues casi la letra no se entiende. No se entiende para que no sea tan directo el mensaje que está hablando de los hombres de gris, que está hablando del chavo que ya no está, ¿no? Y pues, esa violencia en México ha sido muy velada, Creo que en el mundo ha dado vueltas los desaparecidos de Argentina, pero los desaparecidos de México ya son más, ¿no? Sí. O sea, realmente es una verdad súper velada. Y yo creo que el mexicano tenemos el reto de hacer las cosas y no tanto decir lo que hay que hacer. Y en ese sentido creo que yo me siento muy coherente, por ejemplo, con un mensaje de La Gusana que es hacer este equipo, ¿no? Que vemos a nuestro equipo de fútbol ir a competir, ves a los chavos, a la sub-20, y compiten como equipo, y ya van los otros y ya cada uno está en su pedestal y por alguna razón no consiguen hacer ese equipo. Tenemos ahí una cosa que trabajar a nivel equipo, y volvería a este mismo tema, ¿no? Creo que el rock no debe ser tampoco usado para ser el que regaña al papá que te dice lo que hay que hacer. Regresando a estos temas psicoanalíticos, Sí, no. Adelante, doctor. Exacto. No soy doctor de nada, pero funciona mejor hacerlo. Papá, voy a hacerlo. Voy a ejercer mi libertad que irte y quejar con tu papá y no hacerlo. Y yo creo que ahí vamos aprendiendo cómo hacer una resistencia. Me gusta mucho una verdad de La Gusana Ciega que se parece mucho a lo que hemos platicado, pero parece un grupo que tiene como el sustento de una disquera, y es un grupo totalmente independiente. Sí. Tiene 17 años de ser totalmente independiente. Entonces, pues es por iniciativa de los que están ahí. Podemos decir lo que queramos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Pues acercarte a ser un buen ejemplo, hacer eso que sí tenemos que hacer. Lo que sí sonar se tiene que mejor, hacer.
tocar mejor, hacerlo mejor, pagar mejor, administrarnos mejor. Ese sería mi forma de pensar, que acaba de ser no necesariamente la más revolucionaria, pero tampoco la más reaccionaria. O sea, tienes que responsabilizarte de ti, de lo que sale de ti, de lo que sale de tu equipo, ¿no? Y eso lo aprendiste con la libertad que te dieron desde niño de empezar a decidir por ti y que las consecuencias de tus actos tú las llevabas, era tu responsabilidad. Pues sí, creo que sería el camino más sensato y sí respeto cualquier otra postura porque son válidas, ¿Sí? son válidas y yo no sé hasta qué punto pues llegue una situación humana en la que tengas tú que salir a hacer eso que decías no lo iba a hacer. Sí hay un momento para hacerlo, Sí, y sí hay un también. momento en que los adolescentes, pues si los están bulleando, se tienen que defender. Y no estabas listo para hacer eso. Nadie estaba listo para defenderse en la No, secundaria, de tener ¿no? que defenderte, Ya sí. te tenías que defender. Entonces, no hablo de eso, no hablo de no defenderte, pero hay que hacer tu parte. El Instituto Politécnico es ciencia y tecnología y de repente tienen esa capacidad y esa oportunidad de abrir espacios como este, como la Feria Internacional del Libro, cuando es física, que ponen una ventana gigante de muchas cosas para que los chicos puedan acercarse a tener encuentros con los libros, pero también con la música, con el teatro, con un montón de cosas. Hoy estamos aquí, pues la pandemia nos ha obligado a estar en este punto. Es virtual. Uh-huh. ¿Qué le pasará o qué está pasando con la música en este momento que estamos atorados con la pandemia, medio empezando a salir? Ustedes no lo pueden ver, pero estamos en la biblioteca y solamente vimos 6 personas, no más. La biblioteca está totalmente vacía, pues por cuestiones de cuidado, de higiene, de precaución. Sobre la música, Lu, ¿qué has visto? ¿Qué te has encontrado en las redes? La música es una industria. No solo es la música, está la música y la industria de la música, ¿no? Y para dedicarte a la música tienes que estar en la industria. La industria está paradísima. La música no necesariamente está parada. Hay que hacer, hoy por hoy tienes la forma de publicar cosas en las diferentes plataformas que hay y hay varios ejemplos de, ¿cómo se llama esta chava? Bueno, hay una chavita que tiene unos hits y tiene creo que 3 o 4 canciones y la oye muchísima gente en México, en Monterrey. Déjame ver si me acuerdo del nombre. Entonces hay como unas nuevas formas, hay que aprovecharlas. Yo creo que la pandemia pues también nos ha arrinconado en que hagamos lo que se puede hacer. Hay muchas cosas que no se pueden hacer, no pueden haber esta cantidad de conciertos o conciertos con la cantidad de gente que había. Con La Gusana vamos a empezar a hacer más conciertos de un aforo pequeño, buscando tener estas precauciones y vamos a ir aprendiendo a vivir con el COVID, que ahí va a estar, pero para los músicos ha estado durísimo, no tenemos los que vivíamos de tocar en vivo, pues no hemos tenido ese camino. Entonces sí es era una oportunidad, o sigue siendo, para estudiar, para reinventarte, para componer, eso hay que aprovecharlo. Un poco mencionando pues lo que te digo aquí, hay que hacer lo que te toca hacer, y lo que te toca hacer, pues la pandemia nos dejó oportunidades y nos deja pues muchas cosas sin poder hacer. Yo creo que hoy por hoy una feria virtual del libro, pues yo creo que si regresáramos a una supuesta normalidad llena como de los elementos que teníamos antes y las maravillosas ferias a las que puedes ir del libro, que siempre será recomendable asistir a una feria del libro. Es una locura, es una maravilla alrededor pues, de esto, ¿no? Sí. De algo de una idea de alguien. Sí, el pretexto que alguien pensó, escribió, imprimió. Y la feria lo celebra y junto con más gente te das cuenta de la magnitud, ¿no? Yo he conocido varias ferias por el puntito
Y yo creo que virtualmente pues hay que ingresar, vas a encontrar contenidos. Quienes no nos metíamos a la computadora pues a navegar, yo siempre desde que se hace audio digital pues tengo la computadora como un aliado, pero a las redes no me metía, pero ni de broma, ni de broma. Entonces pues sí hay que entrar y ahí están los contenidos, hay mucho que leer. No es como el libro, no es como tenerlo, abrirlo y olerlo y abrazarlo, pero ahí está la información. Y no soy muy bueno para leer en la computadora, pero cuando es la única opción aprendes a hacerlo. Claro. Tu punto de vista sobre este ejercicio del Politécnico de poder acercar, abrir, en esta necesidad de que no nos podemos juntar, pero el instituto está dando su mejor esfuerzo para poder llegar a los chicos. No, pues un aplauso, por supuesto, a cualquier feria que está invitando a leer, que está invitando al conocimiento, que está invitando a las actividades culturales. Un aplauso. Yo creo que no es poca cosa. Yo creo que hay mucha polémica alrededor de lo que pasa con este gobierno y la cultura, ¿no? Y definitivamente, con todo respeto, pero creo que la cultura debe ser apoyada, si no estamos en problemas súper serios, ¿no? O sea, no por darnos trabajo a los que nos dediquemos a la cultura o a las diferentes ideas, sino porque no se mueve la comunidad sin esas ideas. Sí. Y no las mías o las de alguien que me gusta, sino la polémica, el movimiento de ideas. Ese es muy importante. Lu, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto ha sido un gusto. Hemos platicado muchas veces, hemos coincidido por años en muchos lugares y nunca habíamos tenido oportunidad de platicar también. Estos temas. Espero que haya sido de su agrado. Estamos muy contentos. Soy Benjamín Rodríguez, anfitrión de la Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, Huelum. Gracias.